Bueno, en honor al tiempo, les damos la bienvenida a esta nueva charla, la cual es organizada por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, y el Comité Indígena de Corfo, y también se cuenta con la colaboración, ¿no es verdad?, de ANASAC, y en especial de Bernardita Contese, quien es asesora en desarrollo rural, cofundadora de Estado Local, a quien vamos a dejar con ustedes. Bienvenida, Bernardita. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por participar en esta charla el día de hoy. Como decía Cecilia, soy Bernardita Contese y trabajo para el área de responsabilidad social empresarial de la empresa ANASAC, con quienes en conjunto con ASOEX venimos haciendo proyectos en pos del desarrollo rural del país. Y en esa línea quisimos como ANASAC estar presentes en estas seguidilla de charlas que está dando ASOEX en la Araucanía. No podíamos faltar, ya que nosotros estamos muy comprometidos también con el desarrollo de la región, por lo tanto estamos muy agradecidos de la oportunidad de que se sumen todos ustedes y poder contribuir un poco en el tema de hortalizas que cada vez está entrando con más fuerza también a la novena región. Para eso yo los quiero presentar a Gonzalo Espinosa, quien es el Product Manager de Semillas de Hortalizas de ANASAC y de Ferticot. Él es quien dará la charla hoy día. Es muy bueno, aprovechen, hagan todas las preguntas que quieran, él sabe mucho del tema, así que es la gran oportunidad para poder profundizar en temas de hortalizas. Así que muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día, y ahí los dejo para que puedan aprender de un poco más de las hortalizas. Muchas gracias, Bernardita, gracias a ti por invitarme a esta charla. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Hace poquito, hace 3 semanas nomás que anduve por allá. La expansión hortalicera en la novena región ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 5 años, y lo digo yo porque vendemos semillas allá y tenemos certeza de que se ha triplicado en los últimos 3, 5 años, y eso habla del gran desarrollo hortícola que está logrando la región. Así que muchas gracias, Bernardita, por invitarme, y a SOEX también, por supuesto, por este gran seminario. Bueno, vamos a lo que vimos. Por favor, me avisan si ven. ¿Se ve? Se ve, se ve. Pero se ve en formato de presentador, Sí. no de la presentación. Espérate, déjame ver aquí. Que esto de tener varias pantallas siempre me juega la mala pasada. Voy a correr esta mejor. Es diferente en en los Zoom, en los Teams, es diferente. Vamos a pasar este para acá. A ver, veamos ahora. Vamos a pasar la presentación. Me vuelve a tirar para allá. Cuéntame un cachito, por favor. ¿Se ve ahí? ¿En pantalla? Ve igual que antes, como presentador. Ya, miren, para irme a la segura voy a apagar las pantallas, me voy a ver menos, pero voy a apagar porque si no, todavía no logro hacer esto de manera adecuada. Dame un minutito. No hay problema. Esto de las pantallas y las cosas online tienen son estos detalles útiles, que de repente funcionan son y de repente útiles, no. pero son muy útiles, pero no, a la hora de presentar juegan estas malas pasadas. Vamos viendo ahora cómo ponemos esto al lado. Ahí estoy metido. Ya, a ver ahora. Esto no puedo compartir ahora. Déjame ver qué. ¿Dónde está mi? Qué desagradable esto.
Pero se ve, ¿ah? La presentación se ve. Sí, pero no, es que sabes que ahora no veo hice unos movimientos de pantalla y no veo cómo pasarla. Acá abajo, justo abajo está el símbolo para que la agrande. El símbolo de pantalla. No, sí lo tengo, pero Ahí está. ahí, ¿se ve? Sí, Sí, se démosle ve como así. medio, sí, como presentador, pero podemos usarla así también. Sí. Ay, qué desagradable esto. Bueno, ya. Se me fue un collera, la verdad. Así que vamos a finalizar. Espérense, voy a finalizar y voy a compartir de nuevo. Ya, no. Ya, voy a darle ahí nomás, Bernardita, porque la verdad no sé qué le pasa a esto, pero no puedo dejar de compartir. No, se me perdió la ventanita de arriba. Entre medio de las Está pantallas se bien, perdió. Y ahora no la no hay encuentro. problema, Bueno, Gonzalo. No hay problema. a ver, primero agradecer, ¿cierto? Creo que es importante tener la posibilidad de hacer un upgrade respecto a la hortaliza en general. Siempre hablamos mucho más de la fruta que de la hortaliza, y creo que en ese sentido es súper conveniente este tipo de instancias, porque definitivamente en la hortaliza están pasando cosas. El virus y la pandemia ha afectado el mercado de la hortaliza, y es bueno tener claridad de cómo seguir funcionando y ver más o menos cómo poder actualizarse respecto a la coyuntura actual, ¿ya? Hoy día vamos a ver ciertos puntos de interés que creo que son muy relevantes para ustedes. Dentro de eso está todo lo que fue la coyuntura COVID, el comportamiento de los mercados, los actuales mercados de hortalizas con los que contamos, tendencias de precio, tendencias productivas y hacia dónde vamos, ¿ya? Porque definitivamente vamos hacia un punto donde no hemos estado antes, ¿ya? Bueno, partamos con la coyuntura. Hoy día la pandemia modificó todas nuestras conductas, ¿cierto? Modificó no solo en los términos sanitarios, sino también todo lo que fueron los protocolos a nivel de empresas y también a nivel de campo. Nos tuvimos que ir acostumbrando cuando digo nos tuvimos, es cuando partimos todo esto en marzo, en abril, de que los también no solo se dan en las grandes urbes, sino también llegaban a los campos y campos bien retirados de las grandes urbes. Y ahí, bueno, de hecho ANASAC participó en una campaña muy importante que Bernardita también estuvo presente, que es la campaña Campo se cuida, donde nos salimos un poco de estas normas básicas de cuidado de COVID, que es el lavado de manos y el distanciamiento social, y entramos en el área chica, en cómo trabajar, en agrupar trabajadores, en cosechar con grupos pequeños, en tratar de separar a la gente, cosa que si existía algún contagio y mandaban a alguien a cuarentena, no se fuera todo el campo a cuarentena o un grupo de cosecheros completo a cuarentena. Entonces, los protocolos nos fueron dando pautas de cómo ir trabajando de una manera más eficiente, y en caso de que hubiera un contagio, no tuviéramos que cerrar o que viniera el Ministerio de Salud y nos clausurara nuestras faenas con todo lo que eso implica, ¿cierto? Nuestras entregas de productos y definitivamente dejar de abastecer a la población. Por otro lado, pasó que inicialmente las ferias mayoristas, digamos, por la Vega Central, que no estaban preparados igual que todos para llevar estos protocolos, generó una caída en la demanda, porque, por ejemplo, a Nueva York solamente podían entrar camionetas o camiones con guías de despacho, empresas que estuvieran legalmente formalizadas, pero había mucho productor pequeño que no podía entrar, incluso mucho consumidor que va directamente a las ferias mayoristas a abastecerse. Eso generó que empezara a perderse producto, por lo menos el primer mes. Posterior a eso, aumentó la demanda en las ferias libres, ¿cierto? Ellos nunca tuvieron problemas tanto para abastecerse ni como para vender. Por lo tanto, fue el boom de las ferias, empezó a generarse el boom de las ferias libres,
donde llegaba la gente de los almacenes a abastecerse, pero también el consumidor final. Finalmente todo esto empezó a generar levemente y de a poco un alza en los precios en cada producto, que al día de hoy se siguen manteniendo y que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa importante pasó con la coyuntura? Que se incrementó de manera exponencial los huertos familiares, la autoproducción, la producción en terrazas, en departamentos. Y esto nosotros lo vimos de manera directa, ya que ANASAC tiene una empresa que se dedica a la venta de semillas y de insumos para la casa y el jardín, digamos, la línea Lawn and Garden. El incremento fue exponencial. Muchos chilenos empezamos a producir en nuestras casas, en nuestros jardines y a abastecernos. Y finalmente fue muy bueno porque esto generó una instancia familiar donde poder entretener a los niños, dado la poca entretención que le podíamos dar. Esto de alguna u otra forma nos ayudó a sobrellevar y a llevar de mejor forma esta pandemia. Por otro lado, el carrete del fin de semana se terminó. Nuestro único carrete era carretear en familia, hacer asado, ¿cierto? Que tal vez antes lo hacíamos una vez al mes, empezaron a hacerse continuos, no sé si todos los fines de semana, pero ya no era una vez al mes, era como la entretención que teníamos, y eso hizo que empezáramos a ocupar, ya que no todo fuera asado, sino empezar a incrementar diferentes tipos de comida, empezar a utilizar productos más de especialidad, tomates rosados, amarillos, más cebolla morada, a incorporar verduras en las parrillas. Todo esto ayudado por el delivery que nos llevaba a todas las casas prácticamente, y además la misma promoción que nosotros mismos nos fuimos dando a través de las redes sociales, que me imagino que ustedes lo vieron en sus grupos, cuando sus amigos le incorporaban los platos de comida nuevos que habían aprendido a preparar. Entonces se generó una onda muy rica a nivel de cocina y a nivel de uso de hortalizas, y eso claramente aumentó el consumo. Las cosas malas que nos siguen pasando, que empezó a generarse escasez. Yo no sé si a ustedes les ha tocado hacer algún flete por Chile Express. Hoy día un flete que antes, no sé, de Viña a Santiago valía 3.000 pesos, hoy día vale 5. Y el tiempo que se demoraba, que era un día para otro, hoy día llega en 48, 72 horas. Lo mismo pasó con los insumos. Y se los digo porque a nosotros nos pasa. Yo tengo que hacer importaciones de un cilantro que ustedes bien conocen, que es el cilantro santo. El cilantro santo, 1 kilo de cilantro santo traído en febrero del 2020 a Chile, al puerto de San Antonio, me salía $0.3 y hoy día sale prácticamente $0.5. Entonces un incremento del 54%. Y lo que se demoraba antes 20 días, hoy día se puede demorar 40, porque los buques empiezan a pasar por todos los puertos de todos los países. Entonces todo se alarga, todo demora. El avión que antes demoraba a llegar desde Europa al aeropuerto de Pudahuel 3-4 días, hoy día puede ser 10 días. Entonces, todo esto nos obligó a cambiar, nos obligó a modificar, a importar antes, a tomar las precauciones. Lamentablemente estos costos igual han sido traspasados al producto. El cilantro santo ya no vale lo mismo que valía en febrero del 2020, vale más caro, porque todo esto tiene un costo, todo ha significado un costo. La pandemia ha significado aumentos de costos en muchos productos. Ni hablar de los fertilizantes. Los fertilizantes hoy día están viviendo la tormenta perfecta, como lo declaro yo. Estamos con costos de fletes muy altos y muy escasos. Además, estamos con los precios mundiales de grano y oleaginosa muy altos, lo que han hecho que el hemisferio norte, que inicialmente se abastecía de fertilizantes a partir de esta época, lo hizo mucho antes, empezó a comprar fertilizantes en febrero. En febrero, cuando nosotros estamos en plena época de uso de fertilizantes. Entonces esto inevitablemente incorporó y aumentó en los precios de fertilizantes y ha generado incluso un nivel de escasez. Se cree que esto se va a regular a principios del segundo semestre, esperemos que así sea, porque la verdad es que es bastante caro, y si a eso además le sumamos que el precio del gas y el carbón, que son clave para la generación de la urea, y que está muy alto, se genera la tormenta perfecta. ¿Qué ha pasado con el mercado? Hoy día Chile cuenta con alrededor de 80.400 hectáreas de hortalizas frescas y alrededor de 9.700 a 10.000 hectáreas de industria, ¿ya? Hoy día todas las regiones están produciendo. Hoy día
y me complace decirles que ustedes en la Araucanía cada vez se hacen más importante para la canasta nacional, porque efectivamente están produciendo mucho más de lo que se producía hace 5 años atrás. Yo me acuerdo, estando en otra empresa, el 2012, me acuerdo que fui a ver productores de zanahoria y encontré 2 o 3, de 2 o 3 hectáreas. Hoy día hay productores que hacen 500 hectáreas de zanahoria en Temuco, en la zona, en la región. Entonces, han crecido de manera bastante importante. Y bueno, y todas las otras zonas también. ¿Cierto? Tenemos cultivos donde predomina mucho en su región, como el choclo, como son las legumbres, las habas, son muy fuertes. Así también tenemos la cebolla, los zapallos, los tomates determinados en la RM, en la secta. Tenemos la zona de Serena, que cada vez tiene menos agua y que eso hace tender que los cultivos se vayan más a su zona, que es muy fuerte en cultivos de hoja, lechuga, brásica, apios. Y finalmente también tenemos Arica y la quinta región, que son las que nos abastecen de los cultivos bajo plástico, ¿cierto? Que son los tomates, pimentones, ají, berenjenas durante los meses de abril a noviembre, prácticamente todo el invierno y parte de la primavera. Por otro lado tenemos la industria, que en Chile es muy potente, especialmente por el tomate de industria, que contamos con 2 empresas muy importantes, que es Agrosi y Sugal, que entre las dos hacen aproximadamente 8.500 hectáreas, y que claramente cuando hay años buenos de tomate de industria afecta el precio de las hortalizas, porque muchos de estos productores a veces hacen hortalizas, pero si el precio del tomate de industria está bueno, se cambian a tomate de industria. Así también han ido produciendo otros productos, como los zapallos butternut, como los apios para hacer pulpa y jugo y exportarlos hacia China o Asia. Son nuevos mercados que van al alza y van creciendo muy fuerte. Entonces, estén atentos, porque en la Araucanía todavía este mercado no llega, pero yo creo que pronto va a llegar específicamente con el tomate de industria, porque hay zonas muy contagiadas, muy contaminadas, más bien dicho, en la sexta región, con malezas como el Orobanche, y que llegan hasta Talca, incluso cerca de Chillán. Entonces, yo creo que prontamente van a estar viendo gente de Sugal, gente de Agrosi, llegar allá y viendo las posibilidades de probar algunas pocas hectáreas, para que estén atentos. Además, contamos con 5 mercados, ¿cierto? Que son como los mercados, o 4 mercados bien definidos, ¿ya? Los mayoristas, que son estas grandes ferias, Nueva York, la Vega Central, donde los precios varían constantemente y va a depender de los camiones que lleguen día a día, ¿cierto? No es lo mismo, no va a ser el mismo precio de un día que lleguen 5 camiones con carros con sacos de zanahoria que si llegan 2 camiones con carros con sacos de zanahoria. En general, a más producto, más bajo el precio. Y eso se ve afectado en las ferias mayoristas. En menor medida en las ferias minoristas, ¿ya? Que son más las ferias libres, que en general las varianzas de precio disminuyen, son un poco más estables que en las ferias mayoristas. Y que bueno, en este tipo de ferias donde podemos apreciar al consumidor que va directamente, pero también a mucho almacenero de negocio que va a buscar estos productos. Por otro lado tenemos el retail, que cada día potencia más al área productiva. ¿A qué me refiero con esto? Que hace 10 años atrás teníamos, qué sé yo, Huertos Carolina, Punto Azul, grandes empresas, grandes campos que entregaban y abastecían a todo Chile. Hoy día el retail está con una conciencia de tratar de ir a buscar la hortaliza en la región, y en ese sentido siempre va a ser bueno trabajar con ellos, porque a diferencia de los otros 2 mercados, trabajan con un precio fijo, o es muy poco la varianza que tienen, y eso le permite estabilidad al productor, ¿cierto? Que es definitivamente el ítem más complicado de un productor de hortaliza, esta varianza en precios que puede hacer que tengamos un año bueno o un año definitivamente muy malo. Y lo otro es que este mercado va directamente al consumidor final. Por otro lado, tenemos el mercado cuarta gama y las procesadoras, donde también hay una varianza en precio muy leve, pero estos son los que van a abastecer colegios, casinos, cadenas de comida rápida. Aquí está Sodexo, y están todos estos grupos que son muy potentes, que se habla poco de ellos, pero que consumen una gran cantidad de hortalizas,
que hoy día está un poco detenido por el tema de la pandemia, pero que claramente va a volver una vez que esta pandemia se acabe, y es importante estar en contacto. Seamos claros, no hay que ser un gran productor para abastecer cuarta gama y retail. Uno puede ser un productor mediano a pequeño, siempre y cuando uno tenga programas de siembra constantes, y mientras más abastecimiento constante uno logre, hay muchas más probabilidades de poder trabajar con estos dos mercados. Y bueno, ¿tenemos más mercados o no? ¿Qué creen ustedes? Aparte de la industria, los valledor, las ferias minoristas y el retail y el mercado cuarta gama. A mí me gusta mencionarlo porque es un mercado, yo no sé si en la zona costera de la Araucanía están llegando o no. Obviamente la pandemia tiene todo frenado, pero antes de la pandemia era un mercado que es pequeño, pero que es muy potente a nivel de precio, y que es el mercado de los cruceros. A mí me gusta nombrarlo porque me tocó ir en cierto momento a la Patagonia a visitar productores, y era increíble el mercado para la gente que podía entregarle a los cruceros. Un kilo de betarraga en Punta Arenas ya es caro, vale 1.200 pesos el kilo, 1.300 pesos el kilo. Al crucero se lo vendían a 3.000 pesos el kilo. La lechuga se vendía por hoja. Era un mercado realmente interesante, pero un mercado de puerto. No es mucho, pero el que lo logra tener, manténgase ahí, porque claramente es un mercado que no requiere gran producción, se puede hacer a muy mínima escala, pero los valores que uno puede llegar a obtener son muy, muy, muy rentables. Respecto a las tendencias de precio, ¿cómo ha afectado? ODEPA siempre nos va tirando los precios, y es bueno de repente. ODEPA es muy bueno para establecer curvas de comparación. Aquí yo les preparé algo del 2017 al 2021, a lo que va el 2021, más bien dicho, abril del 2021, y fíjense lo que pasa. Trabajé 6 productos: sandía, cebolla, tomate, lechuga, pimiento y choclo. Las últimas 2 columnas, la naranja y el azul oscuro, digamos, marino, las últimas 2 de la derecha, son el año 2020 y el año 2021 a abril. Y si se fijan, por ejemplo, en la sandía tenemos precios que en promedio durante el 2020 fue 1.000 pesos más caro que el 2019, el 2018 y un poco más el 2017. En cebolla unitaria, un bulbo de cebolla promedio durante el 2020 llegó a los 170 pesos, ¿cierto? Y cuando digo promedio es porque claramente la cebolla cosechera de marzo vale menos que la misma cebolla guardada y vendida en agosto. Entonces se trabaja un promedio, pero 170 pesos, estamos hablando prácticamente de 800 pesos el kilo, que es muy, muy bueno. Entonces en la cebolla también se da. En el tomate 2020 601 pesos, o sea, prácticamente 100 más caro que el 2018, que fue el otro año que le seguía en buen precio. La lechuga en los primeros 3 meses, 4 meses, de enero a abril, históricamente la lechuga no tiene buen precio, porque es verano, porque hay harta lechuga, hay mucha en Serena, hay mucha acá en la RM, ustedes mismos en marzo están cosechando, está con un valor de 383 pesos la unidad, cuando los precios buenos de la lechuga vienen ahora, ¿cierto? Desde abril a julio. Entonces, imagínense lo que va a ser el promedio del 2021 en lechuga, va a ser muy bueno. El pimiento exactamente lo mismo, valores 2020 mucho más altos que los últimos 3 años. Ya los primeros 4 meses vamos con 822 pesos el kilo. El choclo, lo mismo, 213 pesos en los 3 primeros meses. Ahora viene la parte más cara del choclo, ¿cierto? Donde llega de Perú, llega de otros lados. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que a nivel de tendencia de precios, la pandemia sí ha aumentado los precios de la hortaliza, y es más, hace poco salió un estudio de que el IPC de las hortalizas ha aumentado más de un 5%. Entonces, claramente yo creo que esta tendencia va a continuar el 2021 y en gran medida el 2022, dependiendo de nosotros mismos, de cómo vayamos comportándonos frente a esta pandemia. Pero yo creo que se augura un buen año 2021 y la mitad por lo menos de un 2022 muy bueno. Así que para que produzcan lo que puedan. Respecto a las tendencias productivas, hoy día tenemos muchas tendencias productivas que son muy diferentes a los últimos 5 años. Aquí les voy a presentar unas 4 o 5 que son realmente buenas a la hora de
de hacer más eficiente la producción. Una de ellas, el aumento en el uso de la siembra directa. Nosotros históricamente, por ejemplo, en el cultivo de la cebolla, hacíamos almácigo y después trasplantábamos. Los costos hoy día, por lo menos acá en la región central, de una hectárea de cebolla, entre el almácigo, la hechura de la planta, más el trasplante, más los fletes, más... Estamos hablando que si uno se ahorra todo eso con siembra directa, estamos hablando de 2,5 millones de pesos menos por hectárea, ¿ya? Con todo lo que implica, obviamente hay que llevar un cuidado muy potente a nivel de maleza, porque claramente ese es el ítem más delicado, pero hoy día ya hay más de 1.000 hectáreas de siembra directa en cebolla, y esto partió hace 3-4 años atrás. Entonces es una tecnología nueva, se requiere más tecnología para hacer esto, sembradoras, cosechadoras, pero además aumenta la capacidad de uso del terreno, ¿ya? Nosotros cuando sembramos así, como se los presento a la izquierda, con hileras de melgas de 50, 70 centímetros, 2 hileras de cebolla, llegábamos a colocar 280.000 cebollas por hectárea. En estos sistemas donde melgamos a 1,2 metros, donde podemos llegar a poner 4, 6, hasta 8 en verano líneas de cebolla, podemos llegar a utilizar 500.000 plantas por hectárea y los rendimientos se incrementan al doble. Entonces, es una técnica que hay que utilizarla, pero va acompañada de esto. Perdón, me adelanté. Va acompañada del uso de tecnología, de mayor tecnología, que lo vamos a ver más adelante. Otra tendencia productiva sumamente importante que llegó hace 6 años atrás, pero llegó para quedarse y cada vez se utilizan más cultivos, son el uso de porta injerto. ¿Cierto? El uso de porta injerto significa de que esta planta que ustedes ven acá utiliza 2 semillas. 2 semillas de tomate, en este caso esto es un tomate, pero una semilla se va a cortar ahí, una planta que se va a cortar ahí, que va a darnos la raíz, y otra semilla que se va a cortar ahí, va a ir encima de la raíz y nos va a generar el producto que queremos, ¿ya? ¿Qué logramos con esto? Que la semilla de abajo nos va a dar resistencia a las enfermedades, ¿cierto? Nos va a dar más vigor a la planta, y la de arriba nos va a dar la calidad organoléptica del fruto que andamos buscando, en este caso el tomate. Entonces, esta técnica, si bien la planta es más cara, vale alrededor de 450 pesos versus una planta franca, que es una sola semilla, digamos, que vale 220, es más cara, pero otorga mucho mejores resultados. Y esto se empezó a utilizar hace 6 años atrás en tomate indeterminado, dado que como es prácticamente un monocultivo y siembran tomate tras tomate, tomate tras tomate, había que buscar alguna forma de alivianarse de las enfermedades de suelo, y ahí es donde llega el porta injerto a Chile. Pero ¿qué pasó? Que después dijeron, oye, y los productores de tomate botado dijeron, oye, ¿no funcionará esto para el tomate botado? Y lo probaron y funcionó. No en todas las variedades, pues se requieren tomates indeterminados, injertar tomates indeterminados y no determinados. Se requiere injertar tomates semi-indeterminados, pero les funcionó, y eso le arrojó 3 kilos más por planta. Y si, como vimos delante, 1 kilo a 600 pesos son 1.800 versus el costo de un plantín que vale 500, es 1.000 pesos más por planta. Por 5.000 y por varias hectáreas, vamos sacando la cuenta, y claramente el porta injerto es una tendencia productiva que aumenta rendimiento y aumenta rentabilidad. Por lo mismo lo empezaron a ocupar en la sandía, que había muchos problemas de subfusarium, en los melones, en los pimentones, hoy día se está ocupando en pepino también. Entonces yo los invito a probar estas tecnologías. Hoy día hay plantineras que le entregan las plantas listas. Otra tendencia productiva muy utilizada hoy día es el cambio del suelo. Hoy día pasa que hay muchos campos que sobre todo donde hay monocultivo, como en el caso de los invernaderos, que los suelos ya no están dando, las plantas se están enfermando con mucha rapidez, y aquí entra, por ejemplo, la fibra de coco, que es lo que ustedes ven arribita a la derecha. Ahí ven un cultivo de pepino sobre fibra de coco. Estas bolsas, que son de 1 metro, que tienen la capacidad de albergar 3 plantas, digamos, pueden llegar a durar 2-3 años. Entonces, si hacen el prorrateo de esas bolsas en 3 años, no es una locura pensar ponerlas. Tiene una inversión inicial alta, pero hay una rentabilidad mucho mayor en el momento de la cosecha. Por lo tanto, hoy día ya hay 100 hectáreas en Arica solamente de cultivo bajo fibra. Lo mismo en cultivo hidropónico, en soluciones de cultivo, como lo ven acá. Ustedes se han dado cuenta ahora último en el supermercado, hagan memoria 10 años atrás, cuando iban a las vitrinas, solamente las lechugas. ¿Qué lechuga había?
la mayor cantidad de lechuga que había era escarola, ¿cierto? La lechuga redonda, la clásica. Algo de costina y algo de milanesa. Hoy día el 50% de esas vitrinas están tomadas por lechuga hidropónica. Entonces, es una tendencia que va aumentando. Cada vez hay más campos hidropónicos y cada vez hay más tecnología en la hidroponía. Y bueno, las macetas que todavía se ocupan, ya cuando los suelos están muy reventados, hay productores que simplemente ponen macetas en bolsas plásticas y el cultivo se desarrolla de mejor manera que colocar una planta en un suelo que está contaminado. Por otro lado, el productor está tendiendo a cultivos donde haya menor uso de mano de obra, porque la mano de obra está cada vez más escasa y por ende está cada vez más cara. Entonces, así es como se han ido a cultivos como los que ven ahí. Zanahoria, cebolla. Hoy día uno puede sembrar y cosechar un campo de zanahoria con 2 o 3 personas, si es que tiene la instrumentalización adecuada. Lo mismo en la cebolla. Los melones, que hoy día la cosecha es prácticamente se puede hacer con 1 o 2 personas también. No así, por ejemplo, con un poroto. Los porotos requieren mucha mano de obra. Entonces, son cultivos que pueden ser muy rentables, pero a la hora de conseguir la gente pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza, porque muchas veces no hay. Y definitivamente los cultivos industriales, el tomate de industria, los apios, porque la industria en sí no paga muy bien, ¿cierto? Pero pasa todo el producto que se necesita para producir el cultivo y después van y te cosechan todo. Entonces, finalmente uno se tiene que preocupar de fertilizar, de regar, de preparar el suelo, pero eso se hace con poca gente. Entonces también es una buena opción y que insisto, y lo digo porque sé que ya están evaluando a Grossi y Sugal de ir a la Araucanía, así que para que estén atentos. Todo esto requiere mayor uso de tecnología y era lo que quería llegar delante, que en el fondo, si nosotros queremos aumentar nuestros rendimientos, si queremos ser competitivos, tenemos que automatizarnos, ¿ya? Y hoy día es mucho más fácil que hace 10 años atrás. Hoy día, por ejemplo, esa sembradora que ven ahí, que es una sembradora automática que sirve para zanahoria, para cebolla, para varias, hoy día funcionan con bombas donde la semilla cae donde uno quiere dejarla. Si el suelo está bien preparado, la semilla cae exactamente en el lugar que uno quiere. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Lo que ven al lado, a la derecha, ahí tienen mejores poblaciones. Y si tenemos mejores poblaciones, tenemos mayores rendimientos. Y si tenemos mayores rendimientos, tenemos mayor rentabilidad. Y si tenemos mayor rentabilidad, somos más competitivos, ¿ya? Entonces, eso que no se le olvide. Y así como tenemos las sembradoras, hoy día tenemos las cosechadoras. Imagínense lo que era cosechar media hectárea de cebolla en un día con 20 trabajadores. Hoy día se pueden cosechar 3 hectáreas en un día. Lo mismo en zanahoria. Ahora, sí, claro, pero la máquina es muy cara. Esa máquina que ven acá arriba de zanahoria, el 2012 valía aproximadamente 45 millones de pesos. Hoy día vale 21. Hoy día vale 21. Una hilera simple, pero esa les cosecha 30 o 40 bins de zanahorias listas, peladas, listas para entrar a lavar, y entre las 8 y las 12 del día. Entonces, ¿y cuánto, por ejemplo, acá? 20 trabajadores. Hoy día mínimo un trabajador va a trabajar por 20, 25 mil pesos. O sea, esta máquina se paga en meses. Entonces, eso es lo que quiero llegar, que hay que dejar de tener temor a la inversión inicial, porque finalmente la van a recuperar ya ni siquiera a largo plazo. En el corto plazo la pueden recuperar. Esto es un packaging. Antes se lavaban las zanahorias en campo. Hoy día hay líneas de proceso chicas, esta se ve grande, se ve larga, pero no debe tener más de 12, 13 metros, donde llega del campo así como está esta tolva, o en bins, ahí mismo el bin se voltea, entra, ahí se lava, aquí se pule, y aquí empieza a entrar a la línea de proceso, se calibra, aquí va para, no sé, para colegio, para allá, para el otro lado va para exportación, acá va para consumo para las ferias libres, y uno va generando, y eso se hace con 2 o 3 personas. Imagínense, ahí hay una persona trabajando. Y ojo, que hay máquinas que ni siquiera se requiere él, que sale todo paletizado, listo para subirlo con el montacarga arriba del camión. Entonces, hay un montón de maquinaria que ya no es tan cara, que yo insisto, esto no es solo para grandes productores. Hay que investigarlo, averiguarlo bien, y muchas veces se pueden pagar máquinas en la temporada, ¿ya? No con grandes extensiones. O bien, si son extensiones muy pequeñas, pueden unirse, trabajar en conjunto, comprar una máquina a través de una asociación de productores, y eso créanme que les va a dar mucha más competitividad.
¿Ya? Otra tendencia es dejar de usar, de tirarle al suelo fertilizante, porque hay que tirarle al suelo fertilizante, porque el cultivo crece con fertilizante, estamos de acuerdo. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? En ser más eficiente. Miren, acá abajo a la izquierda, pucha, qué lástima que no lo puedan ver tan grande, pero esta se las voy a mandar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Antes de trasplantar, colocamos un fertilizante base aquí. El fertilizante, un fertilizante tradicional, se empieza a liberar inmediatamente. ¿Qué hacemos con eso? Le entregamos todo el alimento a la planta en el primer momento, cuando la planta está de este porte, cuando menos la necesita. Le aumentamos la conductividad eléctrica al suelo hasta acá arriba, sin que la planta lo necesite, y después cuando la planta empieza a necesitar el alimento, nuestro fertilizante empieza a caer. Hacemos todo lo contrario. Hoy día hay fertilizantes de liberación controlada, que son esas pelotitas que ven ustedes ahí, que son polímeros vegetales, que van a quedar siempre ahí, no se van a ir hacia abajo, no se degradan, quedan como cáscara de huevo vacía, que van liberando en base a la temperatura y a la curva de absorción del cultivo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que a medida que la planta lo va necesitando, el pellet va liberando. Si ocupa un pellet 4, libera durante 4 meses. Si ocupa un pellet 8, libera durante 8 meses. Va a depender del largo del cultivo. ¿Cuál es la gran gracia de esto? Que no contaminamos las napas freáticas, no contaminamos nuestra propia agua con agroquímicos, y aquí en la quinta región pregúntenle a los quillotanos que están con los índices de cáncer gástricos más altos que hay, porque hemos sobreabusado de la fertilización durante los últimos 30 años. Mejora la uniformidad de un cultivo, porque la planta siempre va a tener comida, porque la pone usted al principio, pero la planta siempre va a tener comida, no en algunos momentos, o si llueve no puedo fertilizar, no puedo entrar con el tractor y la planta deja de comer. No, aquí la planta siempre tiene comida. Y además es de fácil aplicación, porque se aplica igual que un fertilizante base. Y después se olvidó por un buen rato la fertilización. Hay cultivos que incluso, como lechuga, que no es necesario aplicar nada más. En cultivos de tomate, cuando uno ve que ya el calibre se está quedando, ahí recién empieza uno a aplicar fertilización estándar, pero estos son fertilizantes inteligentes, como se dice. Otra tendencia, cada vez estamos ocupando más tecnología, tenemos tecnologías con aparatos de medición, ¿cierto? Hoy día, antes regábamos a dedo, tocábamos, oh, está seco el suelo, ya, reguemos. Hoy día tenemos sondas que nos permiten medir la humedad, tenemos medidores de solución nutritiva. Por ejemplo, la foto de la derecha, esto es un apio. ¿Cómo va mi apio a mitad de camino? ¿Cuántas partes por millón de nitrógeno tiene? El apio necesita mucho nitrógeno. ¿Cuántas partes? Ah, molamos un poquito de hoja, saquémosle un poquito de jugo, lo tiramos en esa maquinita. Ah, mira, tiene 5.600 partes por millón. Estoy dentro del estándar, voy bien con la alimentación. Hoy día hay podemos generar mucha data, mucha información. Lo importante es aplicarla en nuestro campo, ¿ya? Ni hablar de los drones. Yo no sé si allá hoy día los están viendo, pero acá, y yo se lo aseguro, de aquí a los próximos 5 años, todos los productores van a tener drones. Todos. ¿Por qué? Porque un dron hoy día les permite salir a sobrevolar sus campos y sin que ustedes vayan a pie a hacerlo o en camioneta, y detectar de mucho mejor forma ataques de plagas, de enfermedades, manchas de maleza. La industria lo utiliza. Imagínense, la industria tiene 5.000 hectáreas. ¿Con qué cantidad de agrónomos usted supervisa esa hectárea? No se puede. El dron hoy día les llegó como una gran arma. Y por otro lado, hoy día las aplicaciones, gran parte de los cultivos de hortalizas se aplica vía dron. Se acabó el problema de la lluvia, que no puedo entrar, que el tractor, que hay mucho barro, se acabó. Hoy día un buen dron para aplicar vale aproximadamente 12 millones de pesos. Todavía están caros, y un año más, 2 años más van a estar en 5. Pero una excelente herramienta para revisar nuestra fisiología de cultivo, para saber si algo está pasando. Sentados desde su escritorio, ustedes pueden ver qué está pasando con su cultivo. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Hoy día ya estamos ocupando ciertos drones, medidores, pero hoy día lo que viene, y que claramente está ligado a lo anterior, porque es toda una integración de tecnologías, es la agricultura digital. Esta maquinita que ven ustedes, esta moto 4 ruedas que se ve acá abajo, lo que hace es pronosticar rendimiento. Tiene unas camaritas que va pasando por la hilera y va sacando fotografías a flores, a frutos. Entonces, estoy con poca flor. Tengo poca flor. Algo está pasando. Estoy con problemas en mi cuaja. Apliquemos Rocuan cuaja, apliquemos más boro, apliquemos más potasio, y tenemos la oportunidad de corregir.
cosa de que seamos capaces de predecir nuestro rendimiento. Esto hoy día es muy ocupado en frutales, pero ya hay algunos estudios en frutillas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante que vayan viendo eso. Y por otro lado, el uso de los satélites, que los satélites los mandaron arriba para explorar el universo, pero finalmente no solo se explora el universo, hoy día son clave para la agricultura. Y aquí yo lo invito a bajen a Auraván, hay varias aplicaciones satelitales gratis donde ustedes mismos pueden georreferenciar sus campos, ¿ya? Y esto, la gracia de estos satélites es que les mide varias cosas, pero lo más visual es el índice de masa foliar. Por ejemplo, si yo soy productor de choclo y quiero hacer una fotografía satelital de mi mes en que el cultivo está prácticamente listo a cosecha, pongámosle, no sé, en su caso será marzo, por decirle algo. Ya, perfecto. Y ustedes ven la imagen, el índice de masa foliar, y dicen, ya, está bien, pero ¿sabes qué? Comparémoslo con el año anterior, pues. Y con el anterior. Entonces, cuando uno va sacando una radiografía de su cultivo y lo puede trasladar a años anteriores, uno dice, oye, no, pues aquí algo está pasando. Aquí mi cultivo no está bien, mi índice de masa foliar no está bien. Pero además, podemos en el mismo momento, corregir en el mismo momento. ¿Sabéis qué? Esta parte está manchada, algo pasa ahí. Algo está pasando. ¿Saben qué? Vayan a revisar el riego y ahí llaman por radio. Oye, ¿sabes qué? O van ustedes mismos. ¿Saben qué? Algo está pasando ahí. Están tapadas las cintas de riego. Algo pasa. Pero todos lo ven desde arriba. Entonces, ¿cuál es la gran gracia de esto? Que nosotros no tenemos campos iguales. Nosotros toda la vida hemos trabajado con que ya, este es mi campo y yo hago un promedio para todo, para los fertilizantes, para el riego, y trabajo mi campo de la misma manera prácticamente igual, sabiendo, porque todos sabemos que tenemos manchones donde no drena, donde hay partes que no absorbe, o partes definitivamente que son otro tipo de suelo, que no tienen materia orgánica. O sea, estas herramientas permiten corregir a largo plazo, como en el caso de la materia orgánica, cuando uno ve año a año que ya el cultivo no da bien, no hay buenos rendimientos, no, ok, incorporémosle más materia orgánica, pues metámosle más guano, metámosle, no sé, pues más bioestimulante, agreguémosle algo, o bien en el corto plazo, ¿sabes qué? Algo pasa ahí. Y tú vas acá y revisas, no, pero mira, si apliqué el 24 de mayo, ahí no apliqué el herbicida, no es maleza, entonces el riego, vamos a ver el riego. Pero ya hay una alarma, ya hay una alerta. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Es decirles, chicos, hoy día hay muchas herramientas que no son caras, que se pueden utilizar y que lo único que les va a entregar es información para trabajar de manera eficiente. Y cuando digo usted, porque es para hortalizas, esto en frutales se está ocupando hace mucho rato, pero apliquémoslo también en la hortaliza. Se van a alivianar de mucha carga y van a tener las herramientas para detectar problemas y corregir. Y eso, ¿qué va finalmente a significar? De que sus rendimientos van a mejorar, su rentabilidad va a mejorar y ustedes van a ser productores cada vez más competitivos, ¿ya? Y a eso es lo que yo los quiero invitar. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Lamento mucho no haberlo puesto en grande, pero me pilló la tecnología. Eso es. Muchas gracias, Gonzalo. Es muy, muy buena presentación. Muchas gracias. De verdad Gracias, creo que darle una visión a lo que se viene, qué pasa con el negocio hortícola en este caso es relevante para que también quienes estén en este rubro, que es principalmente la gente que está participando, puedan ver hacia dónde va, cuáles son las tendencias y mirar hacia futuro, a lo mejor hacer posibles cambios de a poquito en lo que se pueda. Me gustaría cerrar algo. Es que yo le tengo un cariño especial a la Araucanía porque vi la evolución a nivel de hortalizas en Anasac, ¿ya? No tengo lamentablemente los números de cantidad de kilos semillas de vendida, pero sí tengo lo que Anasac vendió en semillas desde el 2012 hasta el 2021. Y el crecimiento es abismante. Y no solo debe ser para Anasac, debe ser para todas las semilleras. Entonces, a lo que quiero llegar y a lo que quiero decirles es de que
los quiero contrastar, porque yo sé que ustedes van de a poco, y vayan de a poco, porque está bien ir de a poco. Pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza don Isaías Díaz, un productor de tomate que partió con 1/4 de hectárea acá en la quinta región y que hoy día ya ni siquiera la maneja él, la manejan sus hijos, pero tiene 50 hectáreas de tomate bajo plástico. Entonces, pero él que hizo trabajar y estar constantemente al día de las nuevas tecnologías, de cómo ir mejorando, de estudiar, aprender. Eso era un poco lo que creo que va a pasar mucho más rápido de lo que le pasó a don Isaías Díaz. Tenemos algunas preguntas. Sí, Mira, por supuesto. Catherine consulta, ¿qué variedad de cebolla recomienda para el sector de Lautaro? Cebolla. A ver, la cebolla requiere horas luz, ¿ya? Y nosotros tenemos 3 tipos de cebolla. Tenemos las día corto, ¿cierto? Que se siembran generalmente entre... Hay 4, la verdad, pero la vamos a redondear en 3. Las día corto Overwinter, que se siembran entre enero y marzo, que se trasplantan en mayo y que se cosechan post 18 de septiembre, que son las típicas rameras. Esa cebolla se puede dar en Lautaro, pero es una cebolla que pasa todo el invierno. Ahí yo no recomiendo siembras directas, recomiendo el másico trasplante. Esa es la primera que puedes utilizar, porque tienes la hora en luz, tu inconveniente es el clima, mucha humedad relativa, mucho problema de mildio. Finalmente, tienes que aplicar mucho agroquímico para mantener controlado, y por ese lado no te la recomiendo tanto. Creo que la mejor cebolla que puede hacer el productor de la Araucanía son las cebollas tipo intermedio, que se siembran entre el 20 y el 20 de abril y el 20 de mayo, ya por ahí, se trasplantan en agosto y se cosechan entre diciembre y enero, y que también se venden en rama, en formato rama. ¿Por qué me gusta más esta para ustedes? Porque ya a esa altura el cultivo, sobre todo en un periodo en que la rama está grande y que ya los productos químicos entran menos, pero hay mayor temperatura, por lo tanto hay menos problemas de mildio, ¿ya? Hay menor humedad relativa en el ambiente y hay menos hongos. Creo que la cebolla intermedia es lo que más les calza a ustedes en esa zona, en Lautaro. Hay diferentes, en morada, está Río Tinto, está Red Label, que es de Bejo, hay una que se llama Carmener, en cebollas café está Expression. Nosotros no tenemos todavía, pero Expression es una muy buena variedad. Y en día largo, que son las que sembramos en junio, trasplantamos después del 18 de octubre, y que las cosechamos en marzo y es la que guardamos hasta la próxima siembra, digamos. También se puede hacer, pero asegúrense de escoger una variedad muy precoz. Muy precoz, ¿por qué? Porque ¿cuál es su problema? Que esa cebolla se cosecha en marzo y ustedes tienen muchas probabilidades de que les llueva en marzo. Y si les llueve con la cebolla en campo, esa cebolla no la van a poder guardar. Si la guardan, se les va a podrir en guarda, van a tener mucha merma. Entonces ahí yo te recomiendo más, o la vendes rápido, o bien colocas una variedad muy temprana que... no me puedo acordar el nombre, no es Pandero, pero es de Nunems, una variedad de Nunems. Le estoy haciendo ahí propaganda a mi competencia, pero está bien, no importa. Ellos tienen la más rápida. No me puedo acordar el nombre, pero se los voy a mandar. Esa variedad se cosecha alrededor del 15 de febrero. Entonces ahí la probabilidad del riesgo de que les llueva es menor. Todavía les puede llover, pero es menor. Lo que nunca deben hacer es guardar cebolla húmeda. Siempre tiene que estar guardada muy seca. Y si la guardan seca un día largo, la pueden guardar de marzo hasta septiembre. Muchas gracias. Mira, y en el mismo sentido, hay una pregunta que dice, así como te preguntaron por la cebolla, decían, ¿qué hortalizas recomienda establecer en el norte de la Araucanía que tengan una buena comercialización? Hoy día hay hartas cosas que se están haciendo. A ver, nosotros vendemos harto hoy día maíz en la Araucanía,
mucho, pero mucho cilantro, mucho cilantro. Vendemos brásicas, se están haciendo sandías, nosotros vendemos Bonita, que es una sandía bien precoz, que se coloca ahora. Es importante decirlo, ¿eh? Pero fue la primera sandía que llegó a la Araucanía y partimos con 2 hectáreas, hoy día ya se colocan 12, y es porque da resultados. Entonces, la sandía es un cultivo absolutamente nuevo para ustedes, pero mover sandía a lo largo del país es muy caro. Entonces, cuando uno tiene sandía en zona, generalmente la vende a buen precio. Y eso se está dando. Zapallo de guarda se está haciendo. Son cultivos nuevos para la zona, donde los mercados están acostumbrados a trabajarlos mediante embarcadores que vienen a los valledores, los compran y se los llevan para allá. Hoy día no, hoy día la Araucanía está produciendo, yo diría prácticamente de todo, brásicas, coliflores, brócoli, haba, mucha haba se hace allá, pero así si me preguntas cosas nuevas, yo te diría sandía, brásica, zapallos, tomate, incluso tomate determinado, también se hace, gladiador se hace ahí en la zona. Ajá. Lo que pasa es que igual es como, la pregunta va orientada a los que tengan mejor comercialización en el fondo. Es que por eso te digo, Sí. son cultivos que el traslado de una sandía hace que el costo de esa sandía sea mucho más cara. A ver, te lo pongo desde este punto de vista. Si tú tienes un costo por sandía, digamos, de 500 pesos, ¿ya? Eso es el costo productivo de una sandía. En Lo Valledor, esa sandía puede, no sé, puede que cueste 1000, porque el embarcador se va a hallar la mitad. Y después cuando llegue acá y se la venda al que la distribuya, probablemente va a costar 2000, porque el que venda acá y el que tiene el galpón va a querer llevarse 1000 pesos para adentro. Si tú a tu costo es de 500 y tú la vendes a 1000, ya estáis duplicando. En el fondo, a lo que quiero llegar es de que producir en zona nuevos cultivos siempre va a ser más rentable que moverlos. ¿Cachai? Esa es un poco la figura, y sobre todo si son productos nuevos, ¿ya? Porque el producto puede ser nuevo, pero la Araucanía y la gente de la Araucanía come sandía hace rato, come zapallo hace rato, ¿entiendes? Sí, miren, en relación de lo mismo, acá Gonzalo dice, si puedes hablar sobre el cultivo de apio en la zona de Vilcún. No tengo noción de apio en Vilcún, pero el apio se da... el apio es un cultivo no fácil, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque no se puede sembrar directo. La germinación, se pierde mucha semilla, le cuesta germinar en campo. Siempre hay que hacer almácigo trasplante. El problema es que el cultivo que le toma más tiempo terminarse en una almacillera. Desde que uno siembra la semilla hasta que tiene la planta lista para ir a campo, hay 70 días. Yo creo que es el cultivo más largo junto con la cebolla. 70 días, ¿ya? Entonces, ya ahí tienes 2 meses y algo. Y después como cultivo, si lo trasplantas en pleno verano, va a tener alrededor de 100 a 120 días, dependiendo de la variedad que ocupe. Entonces, hay que tener claro que requieres al menos 180, 200 días, ¿ya? Y esos días tienen que ser fuera de frío. O sea, tú la cosecha la tienes que hacer a todo rentar mayo, junio, a todo rentar. Entonces, tú puedes hacer apio, pero te recomiendo sembrar en octubre, trasplanta en diciembre, cosecha en abril. Y las variedades hoy día están. Está la variedad Totem, está la variedad Conga, hay variedades. Si lo único que es un cultivo que te permite un cultivo en el año. Por lo menos en esa zona te va a permitir hacer solamente un cultivo en el año. Pero es factible. Ok, muchas gracias. Porque había 2 personas que tienen la mano levantada, que es Claudia Bravo y Germán Jara. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si quieren, yo les habilito el audio, no hay ningún problema. Claudia, ¿estás habilitada para hablar? Si es que deseas hacer tu pregunta.
Al parecer, no. Bueno, ¿y Germán? ¿Germán también estaba ahí? No. Bueno, No sean tímidos, no sean tímidos. no sean tímidos, aprovechen esta oportunidad, Germán. ¿Estás por ahí? ¿Puedes hablar? Sí, pero ¿cómo activo el Mauricio, el rey de ¿Te la... escuchamos? Te escuchamos, se te está ¿Me están escuchando. escuchando? Perfecto. Acá estamos en compañía de Cooperativa Hortícola en Natre. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, pues, tanto tiempo, hace tiempo no nos vemos. Lo escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Oye, tenemos varias preguntas. Dale. Bueno, primero nos contestabas del apio, que es un cultivo que nos llama la atención, pero no hemos tenido ninguna experiencia. Tampoco conocemos experiencia en la zona. Este año estuvimos trabajando duro con las brásicas, coliflor, brócoli, repollo morado y repollo crespo, entre las variedades que ya trabajábamos anteriormente, con buenos resultados. Y también te queríamos preguntar, porque nosotros en el sector utilizamos principalmente guano de cerdo para la fertilización, y queríamos ver qué otras alternativas y experiencias tienes tú en la zona norte. Mira, hoy día tenéis diferentes formas de fertilizar más allá del guano. Que el guano nunca va a pasar de moda, Germana. El guano se ocupa en todas las regiones, el guano es una manera de mejorar la materia orgánica, el guano actúa como buffer, el guano bien compostado, digamos, ¿cierto? De diferentes tipos, y en especial el guano gallina, que es el más utilizado. Pero yo creo que hay ciertos productos, en especial para la zona de ustedes, que en general tienen materia orgánica alta, que no requieren mejorar la estructura de suelo, a diferencia de Arica, que sí lo requiere hacer constantemente y que por eso ocupa mucho, pero mucho guano. Yo creo que ahí hay que ser un poco más eficientes con el tema del uso de fertilizantes. Y ahí en ese sentido, los de liberación controlada que les puse, son fertilizantes sumamente eficientes. ¿Por qué? Porque son fertilizantes que tenéis diferentes mezclas. Por ejemplo, tenéis una mezcla de 4 meses para cultivos de 4 meses. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú querías hacer un tomate, tú vas a incorporar el fertilizante como fertilizante base. Funciona como un fertilizante base. Pero el sistema de mezcla de mix que lleva los mismos fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasio, en sus diferentes formas, lo que hace este polímero vegetal es que en base a la temperatura y a la humedad va a ir liberando de a poquito. Cuando tú haces un trasplante de una lechuga, por ejemplo, la lechuga, entre que se adapta y se pega a los coloides del suelo y recién empieza a absorber la fertilización natural del suelo, pasan alrededor de 25 días. Y nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Antes de poner la lechuga ya tenemos puesto el fertilizante. Y ese fertilizante, el normal, el estándar, el fosfato monoamónico, el superfosfato triple que colocáis en los bases, a eso tú le echáis una gota de agua y se empieza inmediatamente a diluir y a estar listo para el consumo de la planta cuando la planta no tiene que consumirlo. Además, aumentáis la salinidad del suelo porque colocáis 500 kilos o 300 kilos, imagínate, de un golpe borrazo, le aumentáis la conductividad eléctrica y no existe un cultivo, no hay ningún cultivo que tolere los cambios de conductividad eléctrica tan fuertes. Lo que hacía ahí es generar una detención del crecimiento. Entonces, y haz la prueba, coloca una planta de lechuga con fertilizante y sin fertilizante en los mismos días. Ve cuál agarra primero. Lo más probable es que la planta que tiene fertilizante sea a tornar media amarilla. Esto es lo mismo que cuando tú aplicáis un fertilizante en la cebolla. Tú sabéis que la vais a retrasar 10 días, pero a diferencia que el fertilizante sí por lo menos te va a limpiar y te va a liberar de las malezas. Pero aquí tú aplicáis el fertilizante, le generáis un golpe a la planta de salinidad, pero la planta ni siquiera está en condiciones de absorber ese fertilizante. ¿Cachai? Entonces, a eso es lo que voy, que hoy día
por último, si no ocupan uno de liberación controlada, por último uno de liberación lenta, para que ese fertilizante no se pierda y se vaya a contaminar los pozos, ¿cachai? Si eso es, ser un poquito más eficiente. Y efectivamente son productos que son de mayor valor, pero a la larga, cuando decís la curva final, en general terminan siendo más baratos, y si son más caros, es un poco más caro, pero te liberas en un 60-70% de estar fertilizando constantemente, de ir todos los días a bater el tamborcito, ¿cachai? Entonces tiene otros méritos. No te tapa la cinta de riego, porque tú cuando aplicáis por cinta, la cinta se te tapa, ¿no? Si estáis metiéndole sales, ¿cachai? En cambio, si le tiráis pura agua, no se te va a tapar, o se te va a tapar menos. Claramente yo apunto a eso, a fertilizar de manera más eficiente con fertilizantes de liberación controlada, Germán. Perfecto, perfecto. Mira, nosotros acá en el sector tenemos, ¿nos escuchas bien, cierto? Sí, sí. Tenemos experiencia solamente con guano de cerdo, pero no guano de cerdo compostado, sino más bien un guano de cerdo fresco. No tenemos alternativas para adquirir otro tipo de abonos. Justo este fin de semana estuvimos en zona norte y ahí estuvimos conversando con algunas personas de Aristía, que ellos sí ofrecen un guano compostado con algunos microorganismos y bacterias benéficas. Y no sé qué experiencia, ¿qué nos puedes hablar de eso? O sea, claramente el guano compostado es lo que se debe ocupar, porque cuando el guano no está compostado, tú generas mucha quemazón de raíces. ¿Cachai? Entonces, ahí en general no sé si te vaya a matar la planta, pero va a depender de qué tan pegado quede a la masa radical de la planta que estáis trasplantando. Pero cuando hay algo en descomposición, claramente ahí hay quemazón. Entonces, lo que sí, yo hoy día hay Pucalán se mueve por todo Chile entregando, bueno, tú tenías opciones, aparte de Aristía está Pucalán. Claro. Oye, para saber, la cantidad de guano que utilizan los productores de zona norte por hectárea, promedio, yo sé que tal vez varía entre un cultivo y otro, pero promedio de ese guano compostado, ¿cuál es? Mira, hay productores que le meten hasta 20 toneladas como en Arica, 20, ¿cachai? Hay otros que ponen 10, yo me iría más, tiendo a ir por las 5, 7 en esta zona, dependiendo, es súper variable. No, es súper de cada productor la cantidad de guano que le tira. Yo he escuchado locuras de cubos perdón, es cubo, no... Entre 7 y 10 cubos por hectárea. Claro. ¿Ustedes cuánto están aplicando hoy? No, creo que nosotros como 100 cubos por hectárea. Pero es que, y aplican otro eso lo hacen para ahorrarse. ¿El fertilizante no aplican ningún otro fertilizante? No hacemos ninguna otra aplicación. Ya, es que bueno, claro, por eso te digo, cuando digo yo había escuchado lo máximo 50, pero efectivamente es para productores que ya no aplican nada más. Pero no tenéis que olvidar de que el guano lo que te incorpora es nitrógeno, prácticamente. ¿Y qué pasa con el potasio? ¿Qué pasa con el fósforo? Bueno, fósforo tienen ustedes, entiendo que tienen en el suelo. Pero ¿qué pasa con el potasio? Si finalmente el que hace la fruta es el potasio. Claro. Gonzalo, Dígame. Sergio por acá, resulta que, bueno, incursionamos en la práctica ya más o menos como hace 2 años atrás venimos, o sea, este es el segundo año. Y este año nos pasó generalmente que el tema de la práctica, sobre todo el tema de las coliflores, cuando venían un crecimiento ya más o menos como intermedio, el pan no venía completamente compactado, sino que generalmente venía como abierto. Y la verdad... Disculpa, ¿me dijiste coliflor o brócoli? Coliflor. ¿Qué variedad? Acá vino la Jessica, la Jessica de Agrical, y lo que se sembró fue la variedad Avenger, ¿ya? Y esa se empezó a cosechar más o menos entre... Perdón, Skywalker. Skywalker, sí. Sí, Skywalker. Y esa se plantó al menos en diciembre y se estaba cosechando como en abril más o menos. Abril.
a fines de diciembre. Mira, yo le tengo harto cariño a Skywalker, Ya, porque yo estaba en Vejo cuando lo desarrollé. Es una buena variedad, pero creo que, porque es una variedad que ya tiene más de 20 años, Sergio, Ya. hoy día hay mejores. Ahora, yo creo que además un trasplante de Skywalker de diciembre buscando el otoño no se justifica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía tenéis buena temperatura. El Skywalker fue creado por los genetistas para hacer trasplantes desde de calor a frío, pero de calor a frío, digamos, de marzo, trasplantes de marzo a cosecha, que en ese momento un Skywalker se puede demorar 180 días, a cosechas de agosto, de septiembre. Esa fue la idea del genetista cuando lo hizo. Hoy día tenéis coliflores mucho más rápidos, Balto, Kimbo, tenéis de la competencia, está el Nati, hay muchos otros. Yo ahí te invito y después si queréis llámame, Sergio, tú tenés mi número y conocí a la Alencina también y te podemos asesorar, pero hoy día en esa época te podemos demorar 90 días en cosechar. Un pan blanco y bien envuelto, ¿no? Sí, Y compacto. No sabría decirte por qué se te abrió, porque es raro que el Skywalker se abra. Hay algún problema extra tuviste, pero yo hoy día creo que lo que le puede haber afectado fue la fecha. Él no se siente como en cultivos de verano. Ya. No, sí, esto es que se plantó a fin de diciembre. Po. Por Y a eso, fines- pero pasaste todo el verano. Ya en febrero ya lo más probable es que empezó a aparecer la pella y en marzo, abril ya estabais con el pan formadito y dependiendo de las temperaturas que hubieron, ¿cachai? Ya. Sí, pero sí, generalmente pasó eso. ¿Y por Sí. qué se pone morado? Y a otros productores le pasó que se le colocaba morado el pan y a otros se les colocó amarillo. Entonces como que ahí estaban Lo de lo amarillo es porque no le envolvió bien, digamos. Ahí Skywalker es un coliflor de mucha hoja que envuelve bien. Si no envolvió bien es porque le faltó hoja. Y ahí Ya. debe haber habido falta de alimento. Y la ¿Cachai? planta, en este caso la hoja se puso, por ejemplo, lo que pasó a mí, se puso de diferente color la hoja, a un crecimiento intermedio. Mira, yo sinceramente que además puede estar ligado, el coliflor necesita y requiere mucho potasio. Si ustedes solamente aplicaron guano y no le están colocando ningún nitrato potasio, por último un cloruro potasio que es más barato, claramente, te insisto, el potasio lo que hace es armar fruta y hacerla grande y compacta. Si tú no le estás dando lo que requiere, se te puede abrir, pues. Ya. Gonzalo, Dígame. Luis por acá. Hola, Mira, Luis. hola, yo también este año empecé con el tema de las coliflor. ¿Sabe qué más? Yo tuve un buen, en este caso, el inicio de la planta, un buen proceso, pero como intermedio del proceso, las hojas empezaron a cambiar de color. Por ejemplo, se puso amarillento, morado, de 3, 4 tipos de colores distintos la planta y prácticamente dejó de crecer. ¿A los cuántos días de trasplantado? 29 de febrero, marzo, como a los 35 días, 35, 40 días. Ya. Oye, una consulta. ¿Sí? ¿El chinche no ha llegado ya? No, por lo menos no, yo no tuve nada en plagas así como de chinchas ni nada. No, lo que se veía básicamente eran pulgones. Pulgones, ¿no? pero Sí. era muy poco, igual no era. Sí, no era control. tanto. El chinito grande casi nada. Pues. Ya. Bueno, es que esa es una plaga nueva de las brásicas que llegó hace 3 años y llegó para quedarse. Entonces en algún momento les va a llegar. Ojo ahí, porque ataca de noche, come de noche y ataca en el cuello. Y si te pilla la planta recién trasplantada, te la mata al tiro. Entonces tengan ojo porque ya se sabe que aguanta frío, calor. Es una plaga bien desgraciada, digamos. Así que hay que estar atento ahí y revisar del cuello hacia abajo, de noche, con luz.
Ahora, ¿por qué te puede haber pasado eso? Pucha, me hubiera gustado ver la hoja, si queréis después mándame fotos. Es raro que un coliflor se torne un arcoíris, ¿cachai? El coliflor tiene que ser verde y un verde más bien opaco y de hoja muy grande. Puede ser un poco por lo mismo, yo insisto, cuando hacen productos donde forman un pan, como es el caso del brócoli, el coliflor, el repollo, incluso la misma lechuga que también compacta mucho, apliquen nitrato de potasio, por lo menos unos 200 kilos por hectárea a los 60 días, cuando empieza a formar cabeza, apliquen, y si pueden hacerle 2, lo ideal es meterle por lo menos unas 300 kilos, y hagan 2 aplicaciones de 150 kilos al surco, y ahí apliquen una cultivadora y rieguen. Pero métanle potasio, bajen la urea, bajen el guano, bájenlo, porque no lo necesitan tanto si ustedes tienen materia orgánica. Y empiecen a aplicar más potasio. Sí, porque yo también tuve la experiencia de poner esta temporada, como recién está comenzando, sin guano en este caso, solamente fertilizante. Sí, hubo un cambio en este caso de la planta en vigor a la hoja, que el otro era más verde oscuro, tenía más capacidad de follaje y todo, pero el otro, al no ponerle guano, también tuvo una buena capacidad de hoja, pero sí no lo suficiente como para poder tapar bien en este caso el pancito de la coliflor. Bueno, te faltó nitrógeno a lo mejor. Es que por eso te digo, tienen que llegar a crear un equilibrio guano, que en el fondo es nitrógeno-potasio. Tienen que crear equilibrio nitrógeno-potasio. Entonces, si claro, no aplicaste guano, no le tiraste nada de urea, claro que te va a quedar corto de hoja. Pues piensen que esto es para todos los cultivos igual. Si ustedes hacen una cebolla y no llegan a tener 14 hojas verdaderas, olvídense de tener una cebolla de no sé, pues de 400 gramos. Vaya a tener una cebolla de 200 gramos. ¿Cachai? Entonces, lo primero es armar la hoja para después armar la cabeza del fruto. Y la hoja se arma con urea, con nitrógeno, con guano, pero la formación de cabeza es potasio. Y la formación de raíces es fósforo. Gonzalo, y también, bueno, otro tipo de enfermedad, no sé si se verá el riego, porque generalmente algunos regaron por aspersión, otros por goteos, pero sí se pasó que cuando ya estaba la pella, se llama, del coliflor, interiormente se podría. Hubieron Eso es Santomona. Ya, hubieron varios productores en este caso que le pasó eso de que cuando llegaba y tenía un crecimiento, después se podría al interior del pan. Entonces al final cortaban, claro, de repente estaba bonito, pero llegaba ya a la feria y después llegaban el otro día diciendo que, oye, ¿sabes que se me cayó uno? Estaba bueno, pero se partió y salió un olor, pero terrible. Me dijo, ojalá no tratar Eso es Santomona. Cuando hay olor, siempre es bacteria. Siempre. Ya. Siempre. ¿Qué es lo cuál sería el proceso que uno tendría que hacer para evitar? Porque nosotros no hicimos ningún control de alguna aplicación de fungicida. ¿Ya? ¿Sabes? Hoy día tenía... No quiere decir que los rendimientos fueron malos, al contrario, como que no hubo necesidad, pero sí a otros productores le pasó. Entonces, ¿cómo se controla esa? Sabemos que también hay productos químicos, pero algún producto biológico, más o menos como para tratar de ir ahí un manejo. Hoy día hay de todo, Luis. Hoy día podéis controlar bacterias con otras bacterias. Tenéis los bacillus, hay un montón de productos, y eso probablemente es para otra charla y no necesariamente la tenga que dar yo. Hoy día hay gente en mi equipo muy, muy capaz en cuanto a lo que es aplicaciones, tanto químicas como orgánicas, ¿cachai? Pero eso es otra charla, digamos, ¿cachai? Yo hoy día te puedo llamar y te puedo decir, pero lo más importante es saber definir bien la variedad para el momento en que tú quieras cosechar. Yo creo que ahí cometieron primero un error, pusieron una variedad
que es más de invierno, la pusieron en una época que además se demora mucho tiempo, que además la humedad relativa se les metió, probablemente no tenían mucha hoja, se les metió al pan y eso generó la entrada de Santomona. Ahora, la Santomona detectada la hubierais controlado así de rápido si hubierais aplicado el primero o el segundo día, ¿cachai? Desde que la detectaste. Pero por eso te digo, todo eso, eso se puede ver, veámoslo. Ustedes saben que nosotros, materia dispuesta para verlo, la Ale que trabaja en mi equipo va para allá constantemente, ella una capa, pero capa a capa a nivel de programación de productos y yo les puedo pedir que los vaya a ver. Ok, sí, porque igual para dar también cabida a preguntas de otras personas, por ejemplo, aquí Eduardo dice, ¿qué tan extendida es la práctica de siembra directa? ¿Qué porcentaje aproximadamente? A ver, mira, cebolla, 8.000 hectáreas, 1.000 con siembra directa. Empezó hace 5 años, ¿ya? Zanahoria, a lo largo de Chile, todo es siembra directa. Ya no se hace al máximo trasplante. Todo es siembra directa, pero que ojo, porque antes también se sembraba con tarrito o al voleo, se tiraba la semilla al voleo, hay un desperdicio, un platal botado en semilla. La gracia de la siembra directa, disculpa, ¿cuál era su nombre? Eduardo. Eduardo. La gracia de la siembra directa, Eduardo, es que hoy día la semilla hortaliza cada vez es más cara, por lo tanto tú la tenés que cuidar mucho. Y en ese sentido siempre el almácigo va a ser un mucho mejor cuidado que una siembra directa tira al suelo. Pero el problema del costo de los almácigos, que hoy día es muy alto, y el trasplante de la gente que te tiene que ir a enterrar la planta. Entonces, hoy día la tendencia en ciertos cultivos es hacer siembra directa, como la cebolla y la zanahoria. Hay otros cultivos que toda la vida se han sembrado de forma directa, la espinaca, la betarraga, pero hoy día cada vez más. El gran paradigma se quebró en la cebolla, Eduardo, porque se resistieron. Para que te hagas una idea, en Australia no existe el almácigo trasplante, es todo siembra directa. Chile se resistió a tomar esa tecnología, se resistió porque los que lo hicieron no podían controlar las malezas, no sabían cómo hacerlo. Porque es diferente aplicar un herbicida cuando tú tenías una planta con 5 o 6 hojas, que aplicar un herbicida cuando la planta recién viene emergente y está en cotiledón. ¿Qué herbicida le tiráis? ¿Se te ocurriría tirar 10 cc de herbicida en 100 litros de agua? Eso es lo que se tira. Se llaman agüitas de goal. Vais atacando el cultivo con agüitas y con pequeñas dosis de herbicida y vais quemando la maleza que también está en cotiledón. Entonces, hoy día una tendencia que va al alza, que no va a parar, que cada año va a haber más. Y la gran gracia de esto es el que mientras antes lo hagas, más plata te ahorras y más competitivo te haces. El tema es que hay que saber hacerlo y hay que asesorarse, sobre todo por el tema de los herbicidas. Hay otra pregunta que dice, ¿qué empresa o agricultores hacen vender, perdón, qué empresas o agricultores hacen o venden plantines? Si tú conoces alguno en la zona sur. ¿Injertados o normales? Ahí sí que no explicaron. Pero mira, podría... normales hay plantineras en todos lados. De hecho, tuvimos una en Temuco, hay una plantinera en Temuco, de hecho. Estuve una tarde con él, no recuerdo bien su nombre, pero la Alejandra, que es la encargada de la zona, sí se lo sabe seguro. Plantines normales hay en todas partes. Plantines injertados es más complicado de encontrar. Y ahí está Masterplan, que está en Linares, está Europlan, que está en Hijuela y en Arica, está Los Olmos, que está en San Bernardo, está Agrinset, que también está en la sexta región. Hay 4 o 5 y cada vez hay más. Y por ejemplo en Arica, hoy día ya los productores aprendieron a hacer las plantas injertadas, que se necesita una cámara oscura, para que se genere el pegado entre la planta de arriba y la planta de abajo. Se necesita una cámara, hay que equiparse para eso. Pero hoy día, que al principio dijeron, no les va a resultar, hoy día hay más de 10 productores que hacen sus propias plantas.
Esas son las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Te Perfecto. agradecemos mucho, Gonzalo, por la Gracias a ti, disposición Cecilia. también de dar respuesta. Agradecemos también a la cooperativa Hortícola El Natre que te sacó el jugo. Y eso, porque de eso se trata. Estas jornadas queremos que realmente hagan las preguntas, opinen. Esa es como la idea de estas alternativas. Muchas gracias, No, Gonzalo. muchas gracias a usted, Cecilia, a la SOEX, gracias Bernardita, y un gran saludo para mis amigos del NATRE, que estuve hace poco por allá, pero fue muy corto, no lo alcancé a pasar a ver, pero siempre están ahí en mi cabeza, siempre estoy pensando cómo estarán, cómo les irá, así que cuando tengan un tiempito, llámenme y les prometo que en la próxima visita los paso a ver y solucionamos de una patada esa santomona que tienen en los coliflores Germán, Sergio, Luis y todo el resto, que no me acuerdo todos los nombres, pero son todos muy grandes productores. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos entonces el próximo jueves a las 3 de la tarde. Recuerden, en una nueva e interesante charla que también está coordinada por ANASAC. Gracias.